ya sea un estudiante precoz de primaria o un estudiante de último año que espera ir a la universidad, todos los niños de Plainfield nos encontramos contando los días hasta que el cine móvil de Mescalune regresara a la ciudad. No había anuncios publicados en ninguna parte, especialmente en los tablones de anuncios públicos de la biblioteca o del ayuntamiento. Tampoco se anunciaron fechas concretas de regreso después de la última proyección. El cine móvil tampoco tenía un horario establecido para calibrar nuestros relojes internos. Siempre nos enteraríamos de su regreso por un rumor. Alguien mencionaría haber oído hablar de una proyección a 2 ciudades, lo que significa que nuestro turno llegaría mañana por la noche. O de lo contrario, alguien habría oído de buena tinta, por boca del amigo de un amigo, que Plainfield sería la siguiente ciudad en el circuito, por lo que el próximo fin de semana sería el que todos estábamos esperando. Y efectivamente, uno de esos rumores sería cierto. Nos reuníamos en los campos en las afueras de la ciudad, y allí estaba el propio señor Mescalune, vestido con su sombrero de copa andrajoso y su smoking de retazos, parado afuera del remolque modificado que contenía la sala de cine más rara del mundo. Entraríamos por la parte trasera del remolque, si fuéramos uno de los pocos afortunados en ser admitidos. En el interior, el remolque contenía algunas filas de sillas plegables de metal soldadas al suelo, con un pasillo estrecho que se extendía en el medio. Las sillas daban a una pared blanca, sobre la cual un proyector que colgaba del techo proyectaba cualquier película que el señor Mescalune tuviera para mostrarnos. Siempre fueron dignos de ver. Todos. Porque no se podía ver nada parecido en ningún otro lugar. Quizás éramos parciales, ya que Plainfield no tenía sala de cine propia. O una pista de patinaje. O una sala de juegos. O cualquier otro lugar donde los niños puedan entretenerse. A nuestros padres no les gustaban esas cosas. De todos modos, mucho después de que algunos de nosotros hubiéramos dejado Plainfield en busca de pastos más verdes y hubiéramos visto el tipo de películas que todos habían disfrutado, tuvimos que admitir que nunca nada fue tan emocionante como las películas del señor Mescalune. Nunca supimos exactamente qué esperar al asistir a una proyección. A veces sus películas no duraban más de 10 minutos, otros corrieron durante más de 3 horas. Nunca pudimos reconocer a los actores y actrices en pantalla, en parte porque nunca tuvimos la oportunidad de conocer y enamorarnos de las estrellas de cine a través de revistas y revistas de chismes, ya que cualquier cosa que no fuera un libro de texto sería confiscada en la escuela. Sin embargo, sobre todo se debió a que las películas de Mescalune no utilizaban actores profesionales. Tal vez los eligió por su apariencia o por el sonido de sus voces. Tal vez sus selecciones de casting no tuvieron lógica alguna. No importó. Los actores siempre mostraron verdadera emoción en sus películas, sin importar cuán grande o pequeño fuera el papel. Se notaba que estaban dando todo lo que tenían. Se te perdonaría pensar que no estaban fingiendo. Solo podía estar seguro de una cosa cuando se sentaba a ver una de las películas del señor Mescalune: alguien iba a morir. Su muerte no siempre sería sangrienta. Claro, estaban los sangrientos. El machete en el cráneo. Los 1000 cortes estratégicos de la navaja. El disparo a quemarropa. A veces lo hacían limpiamente, garroteados por una figura enmascarada, por ejemplo, o abandonados retorciéndose en una silla después de beber un vaso de algo tóxico. Cualquiera que sea el método, no importa cuán creativo sea, la muerte filmada sería más realista de lo que puedas imaginar. Y también lo sería la actuación previa, las lágrimas, las súplicas, los gritos. Pensamos que esa era la principal virtud de las películas de Mescalune. Qué reales eran. Qué ciertas eran. Habiendo soportado la insipidez y la falsedad de las novelas blanqueadas y los programas de televisión que nuestros padres nos imponían, sentíamos como si estuviéramos viendo el mundo como debía ser visto por primera vez en nuestras vidas. Fue como nacer o renacer. Todos le estábamos agradecidos al señor Mescalune por ello. Saludábamos el final de cada película con una gran ovación y el señor Mescalune, siempre modesto, se quitaba su sombrero sucio y nos hacía una profunda reverencia. Nunca les contamos a nuestros padres sobre el señor Mescalune. No solo porque implicaría revelar que nos habíamos escapado de nuestras habitaciones por la noche y violado nuestros toques de queda. Predijimos que afirmarían que él era el diablo, como lo habían hecho con nuestros juegos de cartas coleccionables y antologías de fantasía, y nos prohibirían volver a visitarlo. Nunca nos cobró dinero por la entrada a sus proyecciones. Lo único que pidió es que entremos en su lotería. A cada niño que admitió en el tráiler, le proporcionó un boleto de papel para la rifa con un número escrito a mano.
Una vez que terminaba la película y nuestros aplausos disminuían, metía la mano en su sombrero y buscaba dentro hasta que emergía su mano enguantada sosteniendo un trozo de papel. Leyó el número con su voz tranquila y tranquilizadora y comprobó si alguno de nuestros billetes coincidía con él. Si ninguno lo hacía, simplemente sonreía, estrechaba la mano de cualquiera que se quedara para agradecerle por el espectáculo y nos dejaba salir a los campos iluminados por la luna, donde la multitud de curiosos no admitidos nos preguntaba ansiosamente sobre lo que habíamos visto. Durante varios años, no sabíamos qué pasaría si uno tuviera un billete correspondiente. Luego llegó la noche en que Chrispe ganó el sorteo. El señor Mescalune metió la mano en su sombrero, como de costumbre, y apenas prestamos atención, acostumbrados como estábamos a las escasas probabilidades de tener el número correcto. Cuando anunció al ganador, la mitad de nosotros ni siquiera nos molestamos en mirar nuestros boletos. Tranquilo como siempre, el señor Mescalune repitió el número. Fue entonces cuando Chris, sentado en la primera fila, levantó la mano. Fue como si un rayo nos hubiera caído y nos hubiera fundido en nuestros asientos. Esto fue algo aún más sin precedentes que las películas que vinimos a ver. Empezamos a aplaudir y Chris se puso de pie y nos saludó cortésmente con la cabeza mientras el señor Mescalune se acercaba a felicitarlo. Todos estábamos ansiosos por saber cuál sería el premio de Chris, pero el señor Mescalune nos envió por nuestro camino, dejando solo a Chris detrás. Algunos de nosotros esperamos mucho tiempo fuera del tráiler, pero nadie salió. Dado lo tarde que era, tuvimos que regresar a casa, para que nuestras familias no se despertaran y descubrieran que no estábamos donde deberíamos haber estado. La ausencia de Chris de la escuela al día siguiente no sorprendió a nadie. ¿Quién no se tomaría el día libre después de haber salido tan tarde? Cuando al día siguiente no apareció, nos quedamos perplejos. Una vez que transcurría una semana entera, sentíamos mucha curiosidad. Aún así, no nos atrevíamos a decírselo a un adulto. ¿Qué sería del cine móvil una vez que conocieran su existencia? Por cierto, ¿qué sería de nosotros? No volvimos a ver a Chris hasta la siguiente vez que el móvil cinema de Mescalune aparcó en las afueras de la ciudad. Los que conseguimos entrar esperábamos ansiosamente que el proyector se calentara y nos diera lo que necesitábamos ver. Y cuando finalmente cobró vida, con motas de polvo arremolinándose y brillando en su haz, vimos nada menos que a Chrispe en la pantalla frente a nosotros, sentado sin camisa contra una pared de concreto. Estallamos en un estruendoso aplauso. Nuestro amigo parecía más vivo en la película que nunca en las calles de Plainfield. Miró a la cámara y miró hacia adelante, como si nos estuviera mirando a cada uno de nosotros a los ojos. Después de todo, sabía quiénes éramos. Sabía que estaríamos allí, observándonos y disfrutando. Pudimos sentir que nos dedicó esta actuación. Abrió y cerró la boca un par de veces, tentativamente, como si tuviera un monólogo que recitar, pero no pudiera recordar ninguna de sus líneas. Después de algunos intentos, apretó la mandíbula y fijó la mirada en algún lugar más allá de la cámara. Fue como si nos hubiera mirado a través de nosotros en ese momento. Como si fuéramos transparentes. O como si fuéramos fantasmas. Como algo que ya no existía, porque no éramos lo suficientemente reales como para ser dignos de reconocimiento. Una sombra cayó sobre el marco desde el primer plano, subiendo por el rostro de Chris. Al principio, permaneció inexpresivo, resignado, estoico o simplemente negándose a mostrar emociones. Luego, un ruido sordo resonó por los altavoces. Pronto dio paso a un fuerte e inconfundible zumbido, el sonido de una motosierra preparada. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Chris, como si tuvieran una vida independiente de él. Al cabo de un minuto, el resto de él lo había alcanzado y su cuerpo empezó a temblar mientras rompía en sollozos convulsivos. Una figura vestida completamente de negro, con el rostro oculto bajo un pasamontañas negro, entró en cuadro. Una motosierra tintineó en las manos enguantadas de la figura. Chris miró al recién llegado y murmuró algo inaudible bajo el chirrido de la motosierra. De todos modos, las palabras no eran importantes. Podría haber narrado una lista de compras y habría parecido imbuida de propósito, significado y vitalidad. Nos tenía fascinados. La figura levantó la motosierra por encima de la cabeza de Chris. Nuestro amigo cerró los ojos, temblando. La espada descendió hacia su cuello. La figura hizo una finta 2 veces. Luego, con un poderoso movimiento hacia abajo, la motosierra se clavó en la columna de Chris. Gritó, pero el sonido fue interrumpido cuando la hoja hizo su trabajo. Su cabeza cayó hacia adelante y luego cayó al suelo. La figura lo apartó de la vista y luego abandonó la pantalla.
Durante 1 minuto y medio, la cámara se detuvo en el cuerpo decapitado. El charco de sangre que se ensanchaba debajo era la única señal de movimiento. Luego la cámara se puso en negro. Podíamos sentir la realización filtrándose a través de nosotros. Lo que vimos no fue una película cualquiera. Una escena tan realista no podría haber sido falsificada. Y poco a poco nos dimos cuenta de que el debut de Gris en la pantalla no era la excepción, sino la regla. Cada película que habíamos visto en el Mobile Cinema de Mescalune documentaba los momentos finales de la vida de alguien. Y entendimos el precio que pagamos por venir a verlo. Pasamos unos segundos pensando cómo reaccionar. Estaríamos mintiendo si dijéramos que no nos han trasladado. Alguien empezó a aplaudir vacilante y, poco después, todos los demás se unieron. Los aplausos se alimentaron y crecieron. Algunos silbaron. Otros aplaudieron. Al cabo de 1 minuto estábamos todos de pie. Y el señor Mescalune se paró junto a la pantalla de cine, hizo una reverencia y le tendió el sombrero para el sorteo de la lotería. Ninguno de nosotros fue elegido esa noche. Todos salimos al campo, a la multitud, y contamos lo que habíamos aprendido. Dejamos que las noticias se apoderaran de nosotros como la niebla. No hablamos de eso porque no había nada que decir. Cada uno de nosotros reflexionó sobre ello en nuestro silencio personal. Cuando nos dispersamos, todas las estrellas en el cielo brillaron más mientras caminábamos a casa. Ninguno de nosotros ha sacado el número ganador de Stexrispe, hace tantos años. Pero es posible que aún llegue la noche. Porque, aunque conocemos el gran secreto del cine móvil de Mescalune, nunca nos hemos perdido una proyección. Y la multitud que se reúne en las afueras de la ciudad para tener la oportunidad de ver una de las películas de Mescalune es mayor cada vez que la visita.